Estrenamos un nuevo formato, los monográficos, y arrancamos con un coche que es un verdadero mito, el Renault 5 GT Turbo. Vamos a hablar de su historia, de cómo va, de lo que puede costar, de lo que hay que revisar antes de comprarlo y de las mejoras que son recomendables, y por supuesto, de las que no son recomendables. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hoy he traído un guión, pero podía no traerlo y de hecho no le voy a hacer ni caso. Le vamos a ver loco a Rodrigo. Pero no lo tires porque ahora tiene tabla y hace daño. Pero bueno, no, lo que iba a decir no lo voy a tirar como hago otras veces. No, es que este es un coche que conozco muy bien. Voy a empezar, en realidad no es una anécdota, esto más bien diría una confesión, porque la primera presentación a la prensa a la que acudí ya como periodista, ya sabéis que cuando hay un nuevo modelo, pues la marca pues llama a periodistas de distintos medios para que prueben el coche. La primera presentación que fui fue la de este coche, por supuesto, el Renault 5 GT Turbo Fase 1, porque en ese momento, yo no sé si en FASA lo sabían, pero los periodistas no sabíamos que habría luego un Fase 2. Y pasaron dos cosas. Yo fui, me lo tomé muy en serio, me empapé de todo, pregunté a todo el mundo para contar los más mínimos datos, hice un artículo, que está feo que yo lo diga, pero fantástico. Pero cuando llegó el director, que era el que ahora es mi buen amigo, Eduardo Azpilicueta, le sigo teniendo mucho respeto, pero en ese momento era mi jefe y tenía un respeto reverencial, me daba hasta miedo. Y me dijo, bueno, ¿y las fotos que te han dado? Y yo dije, ¿qué fotos? Claro, es que tenía que haber pedido fotos y no las pedí. Bueno, y como era de cierre, salvamos los muebles con una foto que había antigua, francesa, bueno, un pequeño desastre. Pero tiene una segunda parte, es que este coche me hizo sentir muy mayor. ¿Por qué? Porque otro buen amigo mío, Luis Alberto Izquierdo, que ya sabéis que colabora con nosotros en el consultorio, es el que os responde casi 1000 preguntas al mes, qué paciencia tiene Luis Alberto, pues era director de una revista de clásicos y tuvo la infeliz idea de sacar este coche en portada. Claro, cuando vi en una revista de clásicos el coche el que era el coche al que había acudido por primera vez a una presentación, ese día, pues la verdad es que me sentí muy, muy mayor. Pero bueno, ya lo he dicho, echaré un vistazo al guión de vez en cuando porque hay algún dato para no perderme, pero como siempre, ya lo sabéis que nos gusta empezar por el principio y el principio es la historia. Pero antes de hablar de la historia de este coche, vamos a hablar de nuestros amigos de Bar Findex, que nos apoyan prácticamente desde el principio del canal y que gracias a ellos podemos seguir haciendo más y mejores vídeos. Ya tienen en su app más de 7000 coches. La verdad es que no dejan de mejorar. En breve podrás comprar y vender tu clásico a través de Bar Findex. Nunca una red social tan especializada en clásicos había permitido poder comprar y vender tu coche de manera tan selecta. Además, puedes participar en eventos digitales que están en marcha en la aplicación, además de poder conocer otros coches y de exponer el tuyo. Confieso que me he convertido en un adicto a esta aplicación. Y como siempre, puedes descargar la aplicación en los enlaces que verás en la descripción del vídeo. Y ahora sí, vamos con la historia. 90 grados y un genio. El genuino Renault 5, o R5, que le llamaré de las dos maneras, fue un éxito. Y este era un coche que estaba derivado de la plataforma, no del R6, sino del R4. Del R4 derivaron un coche un poquito más lujoso, también de 4 puertas, que era el R6, que ya sabéis que le tengo mucho cariño, porque fue el coche de mi padre por 2 veces, tuvo 2, y el R5. Y esta plataforma tenía el motor longitudinal, era por supuesto tracción delantera, con el motor longitudinal por detrás del eje trasero. Esto le permitía un reparto de pesos relativamente bueno, pero le restaba bastante espacio de habitabilidad. De hecho, en el R5 pues las plazas delanteras iban bastante retrasadas y tenías ahí el hueco del motor. Bueno, ya los primeros rivales, por ejemplo el SEAT 127, que tenía una estabilidad magnífica, era más ancho de vías y tenía el motor delantero transversal. Y uno de los primeros rivales que le salieron al Renault 5, aparte del 127 y de algún otro, fue el Ford Fiesta. El Ford Fiesta, el primero, que también se fabricó en España, también llevaba motor transversal. Luego salieron además, pues bueno, entre otros, el Peugeot 205, el Seat Ibiza. Sobre todo estos coches, aparte de que eran más anchos, porque ya en esa época ya los coches serían más anchitos, y además con el motor transversal había que hacerlos más ancho, es que la gran ventaja
que permitían era un aprovechamiento mucho mayor del espacio, como ya había descubierto muchísimos años antes, en el año 1959, el Mini. Pero el parto del que se llamó, se le llama también R5, pero en su momento, para distinguirlo del original R5, la propia marca lo llamó Super 5. De hecho, había una versión que era Super 5, Super 5, Super 5, pero bueno, a lo que iba. Fue un parto difícil, porque cuando empezaron a pensar en el relevo, porque ya había coches con motor transversal y la marca sería los que se le venía encima, que fue en el año 1978, hubo un montón de propuestas y no sabían por dónde tirar. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ya lo digo siempre, que las grandes historias siempre tienen grandes hombres y grandes genios. Y claro, estamos hablando nada más y nada menos que de Marcello Gandini, el gran Marcello Gandini, que no solo diseñó el coche, sino que además dijo: chicos, olvidaros, vamos a partir de la plataforma del R9 y el R11, que es así, era tracción delantera con motor transversal. Copa o Alpine. Renault, o Renault, como queráis, o Renault, cuidaba mucho la competición. Eso lo sigue haciendo. Y también cuidaba que todos sus modelos, o gran parte de ellos, tuvieran versiones deportivas. Y eso no lo sigue haciendo. En la época de los SUV y de los híbridos, pues es una pena que había muchas versiones deportivas de modelos, entre comillas, populares de Renault, súper interesantes, que ya no existen. Pero el Renault 5 primigenio, el primero, sí que tenía una versión, además bastante deportiva, que en Francia se llamaba, ya Renault Alpine era de Renault, se llamaba Renault 5 Alpine, pero que en España se llamó Renault 5 Copa. Era, como suelo decir siempre, ya sabéis, un motor de imagen. Es un coche que hace que tenga una imagen mejor, y eso pues también se traslada al resto de la gama. Ojo, porque hay una diferencia importante. En Francia el Renault 5 Alpine sí que se vendió bastante a gente normal, a gente que iba a usar el coche de forma normal. En España no era así. El Renault 5 Copa, que tuvo dos versiones, la de competición, con diferencias importantes, que hay un vídeo que lo cuenta, no me voy a entretener porque si no, Rodrigo... Tenemos un vídeo. Tenemos un vídeo de... Uy. Un vídeo estupendo. Bueno, pero como os decía, la versión de calle del Renault 5 pues casi no tuvo ningún éxito. Pero no fue así con el Renault Super 5, con el GT Turbo. Desde el primer momento, por supuesto en Francia y también en España, se pensó, iba a ser el coche, y lo fue, de la Copa Renault 5, pero fue un coche del que se vendieron muchas unidades, bueno, por supuesto en la inmensa mayoría, a gente que utilizaba el coche para su uso normal. Bueno, tenían claro de principio dos cosas: que la versión deportiva del Renault 5, del Super 5, de la segunda evolución del 5, pues iba a ser una versión bastante prestacional y sobre todo que tendría turbo, porque ya entonces, y como sabéis, Renault y turbo pues eran dos palabras o dos conceptos que iban muy unidos gracias a que el turbo, como sabéis, llegó a la Fórmula 1 de la mano de Renault. Una verdadera bomba. Haz la maleta, te vas a Jerez a probar el Renault Super 5 GT Turbo. Esto fue lo que me dijo en 1975, como os digo, mi director. Bueno, yo pensé, joder, me voy a pegar un viaje a Jerez, me van a invitar a comer fantásticamente bien y voy a probar este coche. Me ha tocado la lotería, la verdad es que lo sigo... Encima te pagaban. Encima me pagaban. La verdad es que sigo pensando lo mismo, ¿no? Bueno, ya conocía... Bueno, por cierto, que me lo dice Rodrigo, pero es que soy muy listo, no hace falta decirlo. GT viene de Gran Turismo, o sea, Super 5, Gran Turismo, Turbo, o sea, estaba claro. La verdad es que yo conocía ya muy bien el R5 porque había corrido con ellos, había empezado a correr la Copa Renault 5, había corrido con un Copa, había probado el Copa Turbo, o sea que tenía muy buenas referencias. Y había probado el Super 5 en versiones más básicas. Y tenía unas ganas locas de ver lo que daba de sí este coche con el motor turbo. Bueno, la verdad es que el Super 5 GT Turbo, respecto al Renault 5 Copa, aunque fuera el turbo anterior, la mejora era espectacular. Claro, literalmente era otro coche. El Renault 5 Turbo, me refiero al inicial de motor longitudinal, uno de los problemas que tenía, importantes, porque era un coche de cierta potencia, era una evidente falta de motricidad. Y en esto el nuevo había mejorado muchísimo. Y luego, aunque sobre el papel la diferencia de potencia era de solo 5 caballos, era el 110 el Copa Turbo y 115 el GT Turbo, esto era mentira. Sí que es verdad que los Copa Turbo podían dar en torno a 110, pero yo metí en banco
no sé, a lo mejor 10 unidades de fase 1, hablo de fase 2, otras tantas, ninguno dio jamás 115 caballos, todos daban claramente más. Y luego estaba el comportamiento. En cuanto a suspensiones y frenos, la mejora era tremenda. Este coche se ganó una fama completamente injusta. Eso de no. Bueno, yo recuerdo una consulta que me llegó. Es que se puso semáforo rojo, metí el punto muerto y entró el turbo y me choqué. No, macho, metiste el punto muerto, lo que pasa es que no frenaste. El único pecado que tenía este coche, era que ofrecía un nivel de prestaciones espectacular. Os hablo de un 0-1000, que lo hice yo, una aceleración de 0-1000 de 1 kilómetro, que raspaba los 28 segundos pelados, que eran lo que hacían muchos Porsches, pero por un precio muy, muy ajustado. Y sigo a esta cámara, porque Rodrigo me mira, pero es que ya solo es una pincelada. No era perfecto el comportamiento, porque había una cosa, tanta potencia no parecía que la digiriese bien el tren delantero. Cuando acelerabas en curva, pero incluso en recta, el coche como que buscaba, no estaba del todo bien resuelto los reglajes de suspensión del tren delantero. Llega el fase 2. El fase 2 llega en 1988. Y antes de que me digáis, ¿has dicho solo 3 cosas? No, tenían bastantes diferencias. Pero yo me voy a centrar en las 3 que a mí me parecen más relevantes. Bueno, lo primero, las llantas. Yo lo siento en el alma. Mira que me gusta el Renault 5 GT Turbo, pero el primero, las llantas de aleación que lleva, es que parecen que es un tapacubos de plástico. La del fase 2 me gustan muchísimo más. Luego, tiene 5 caballos extra, que os digo que no son 120, son bastante más. Pero realmente, la diferencia importante entre el fase 2 y el fase 1 es que se habían cambiado muchísimos relajes, que no entro en detalles porque sería largo de contar, pero que hacían que el coche, esta vez sí, fuera perfecto de tren delantero. Ya sé, porque me lo habéis dicho más de una vez, que con este comentario a lo mejor hago subir los, no es que me considere muy importante, ¿no? Pero que voy a abrir los ojos a mucha gente y voy a hacer que suba la cotización del fase 2. Pero, a ver, si tienes acceso y quieres comprar y te aparece un Renault 5 GT Turbo fase 1 que está bien, yo no le haría ascos. Pero, desde luego, si le puedes echar el guante a un fase 2, mejor que mejor. Pobres coches maltratados. El Renault 5, como todos los deportivos, además de esa época, pequeños, prestacionales y relativamente económicos, han tenido una vida muy dura. Bueno, en el caso del GT Turbo, probablemente de los que la ha tenido más dura. Muchos de ellos literalmente perdieron la vida en competición. Otros no han perdido la vida, pero a lo mejor hubieran preferido perderla de manos del tuning. Y otros, pues de preparaciones, bueno, pues no siempre muy adecuadas o muy bien hechas. Por eso, encontrar un Renault 5 GT Turbo de serie y que esté bien es un verdadero rara avis. Por eso que su precio haya subido mucho y sea todavía hoy relativamente alto. Os voy a dar una referencia del mercado, por supuesto, español. Si encuentras un Renault 5 GT Turbo, bueno, ya sé, es un fase 2, por debajo de los 10.000 euros, no te lo pienses, cómpralo, porque está muy bien de precio. Os digo una cosa, yo me arrepentí porque vi uno que creo que lo podía sacar por unos 9.000 euros, esperé 2 días y cuando llamé lo habían vendido. Me dijo el tío, bueno, es que he puesto el anuncio y es que lo he vendido a la media hora. Pues sí. Luego alguno me puede decir, bueno, es que por este coche 10.000 euros es mucho dinero. Recordad lo que os digo siempre, el precio de los coches no es lo que pagas, sino lo que pagas menos lo que luego te dan. Yo te digo que si te compras un coche de estos que esté realmente bien, o de serie, o con una preparación que ahora hablaremos de eso, razonable, pues es una muy buena compra, porque seguro se van a revalorizar. Ya tengo uno, ¿qué hago? Bueno, vamos a suponer que ya tenéis un coche. Lo que hay que mirar en estos coches, sobre todo, es que no tengan golpes, eso es lo más importante, y luego que el turbo esté bien, porque es una avería cara de reparar, relativamente cara. Pero ya tienes uno, y ya tienes... ¿Qué le hago al coche? ¿Qué le hago? Nada. O sea, dejarlo de serie, perfecto, o como mucho, optimizarlo. ¿Y esto qué es? Pues es lo que voy a contar. Es hacerle unos pocos retoques, pero sin volverse locos y hacer cosas muy gordas ni preparaciones muy profundas y caras. Lo primero que tienes que hacer, has comprado el coche, es hacer una revisión profunda de todo el coche, en concreto del motor y del cambio. Vamos a ver, los motores
si el turbo está bien, suelen ser muy robustos, salvo que tenga una preparación de estas que le han subido la presión del turbo a lo bestia. Y ese coche no lo compres. Pero suelen ser motores muy robustos. Eso es la primera buena noticia. La segunda buena noticia, los recambios son bastante económicos, con lo cual dejar el coche perfecto de motor y cambio no debe ser nada difícil. Las suspensiones sí merecen capítulo aparte. Salvo que pienses rodar en circuito, no las bajes. No las bajes. Bajar este coche de suspensión es un crimen porque en el tren delantero haces que la caída negativa aumente y entonces, aunque sea un fase 2, va a empezar a hacer cosas raras y aparte no tiene mucho recorrido de suspensión porque ya de serie respecto a los demás R5 llama más bajito, entonces puede llegar a hacer topes. Las suspensiones no las bajes. Sí que es muy importante que cambies, yo te diría no a la menor duda, lo cambies, sin dudas, lo cambies, todo lo que los Silent Block. Los Silent Block, como ya sabéis, es los tacos de goma donde se anclan los elementos de suspensión, que hace que si están desgastados o están duros, pues sea más impreciso. No es excesivamente caro. Cámbialos todos. Todos los tacos de gomas y todo eso, que sea, y hazle unas cotas, o sea, de verdad alguien que sepa hacer cotas y que las haga con cariño. Puedes escatimar en otras cosas, pero te digo algo. Iba a decir otra cosa, pero luego Rodrigo me dice que me repito y tiene razón. En lo que no puedes escatimar es en amortiguadores. Ahí no escatimes. Aquí tenía apuntado, por eso estoy mirando bien, aunque me lo sé de memoria, que es importante explicar lo que es un amortiguador duro de uno firme. Un amortiguador muy duro no quiere decir que sea bueno. Puede tener un reglaje muy duro y muy brusco que hace al coche que sea muy incómodo, pero, por ejemplo, en una curva va a ser incómodo cuando pilla un bache, pero en una curva puede que ante un esfuerzo continuado enseguida se comprima. Un amortiguador firme es aquel que ante un obstáculo, pues a lo mejor no es tan duro, pero aguanta más una compresión más prolongada. En definitiva, es mejor. Generalmente van a ser más caros, pero es que realmente valen la pena. Y luego, otra cosa, si has conseguido comprar un fase 2, por Dios, no le cambies las llantas, déjalas de serie. Y si has comprado un fase 1, por Dios, cámbiale las llantas, no le dejes las de serie. Pero sí te diría que en cualquier caso, pon siempre en las mismas medidas. Y en cuanto al interior, son coches, a ver, que no es que fueran lujosos, tenía bastante buena calidad, el salpicadero y eso, pues si está cuidado está bien. Sí que es cierto que los asientos sujetan mejor del aspecto que tienen, pero la tapicería se da de sí con relativa facilidad. La buena noticia es que tapizarlos no es nada caro. Y luego, pues oye, si vas a rodar en circuito, plantéate cambiarlos, pero si no, yo creo que lo suyo es dejarlos de serie. Preparaciones gordas. Llegar a 160 caballos con este coche es relativamente sencillo y eso en un preparador de garantías te puede costar en torno a los 3.000 euros, pero te advierto una cosa, no te creas que te gastes este dinero y vas a revalorizar el coche, probablemente lo que hagas es justo lo contrario, es devaluarlo, porque se cotizan mucho más de serie o muy cercanos a la serie. Y además te digo una cosa, si vas a rodar en circuito, si tienes el coche, como digo, optimizado, vas a poder rodar en circuito sin ningún problema. Bueno, si de verdad ruedas muy a menudo, pues a lo mejor sí que vale la pena poner unas suspensiones más de circuito, no olvidarte de dar un buen repaso a los frenos, por supuesto, en cualquier caso cambiar líquidos y pastillas, pero si vas a rodar en circuito, a lo mejor también los discos. Y una cosa muy interesante, sobre todo si rodas en circuito, cómprate una llanta de chapa, que os recuerdo que la Copa Renault 5 se hacía con llantas de chapa. Compra una llanta de chapa que cuestan 2 duros y cómprate unos neumáticos específicos para rodar en circuito. Al final vas a ahorrar dinero porque no vas a destruir los neumáticos de ir por la calle. Y en todo caso tienes un punto intermedio, sin dejar el coche estrictamente de serie ni hacer una preparación gorda. Estos motores que, como os digo, en los fase 2 daban todos más de 120 caballos, tocando un poquito el turbo es fácil alcanzar reales 130 o 135 caballos. Este coche me encanta y una de las cosas que me gusta es que es un coche muy agradecido porque si compras una buena unidad con muy pocas cositas vas a tener un coche que es en el día a día es muy usable, no gasta mucho, es razonablemente cómodo, razonablemente práctico y te permite entrar a rodar en circuito sin grandes cambios y pasártelo muy bien e incluso lo conviertes en un mata gigantes. Bueno, si el circuito es revirado o retorcido, mucho más. Y luego además tiene otra ventaja, es que si no te vuelves loco, no haces una preparación muy alocada y lo mantienes bien, es un coche que seguro va a costar más dinero.
Y llegamos al coche del día, que muchos diréis, hombre Máximo, tenemos claro que va a ser el Renault 5 GT Turbo. Pues sois unos listos. Va a ser un Renault 5 GT Turbo, pero va a ser una unidad muy en concreto. Va a ser la unidad, que estaréis viendo las fotos, de cuando hice una comparativa, gracias a mi buen amigo Javier Moreno, que comparamos el Renault 5 GT Turbo Copa de carreras, preparado de carreras, bueno, preparado, que fue el que ganó Javier Moreno, que es un pilotazo, ganó la Copa ese año, con el Renault 8 TS, que ese no era preparado, pero lo parecía. Y bueno, pues fue una comparativa muy interesante y pude rodar con ese coche, esa unidad en concreto. Iba como un tiro. Iba como un tiro. Yo no sé la potencia que da, pero os aseguro que el coche corría una barbaridad. Llegamos a nuestra sección de colutorio donde Adam dice que tiene un Super 5 GTS y que le quiere convertir en GT Turbo. A ver. Por tu mensaje entiendo que tienes medios o conocimientos o crees tenerlos para hacerlo tú. Si es así, pues métete en la aventura. Si no es así, olvídate. Búscate un GT Turbo que te va a salir más barato. Andrés, bueno, este es más osado incluso, porque dice que si puede poner la instalación que tiene, no sé qué tiene, de un 5 GT Turbo a un Renault 5 Copa. Bueno, o sea, olvídate, porque es que se te ha olvidado un pequeño detalle, macho. Es que el Renault 5 Copa tiene el motor longitudinal y el GT Turbo tiene el motor transversal. Es que no te va a encajar nada. O sea, olvídate, es una locura. Hemos llegado al final y me interesa mucho saber si este tipo de vídeos monográficos os interesan, porque si es así, haríamos más. Os pongo la miel en los labios, estoy pensando en el BMW M3, el E30, en el Lancia Delta Integrale, en el Ferrari F40, en el Escort Cosworth. En el Escort no, más bien en el Sierra Cosworth, también el Escort. Y en estos vídeos mi idea es siempre contar un poco de historia, un poco de datos de compra, de precios, de qué hay que mirar, un poco cómo iban los coches, cómo van y un poco qué preparación hay que hacer. Bueno, y ya sabéis lo de siempre, es decir, si os ha gustado, nos dais un me gusta, un like, suscribíos y las 4 cosas que os digo siempre, no cortéis, oírlas o por lo menos hacedme caso. Vídeos de moto en Moto1 Pro. No dejéis de visitar nuestra web que va como un tiro. Me curro, los domingos por la tarde lo dedico a hacer un podcast de los lunes donde, entre otras cosas, si ha habido Gran Premio, hablo del Gran Premio. Y las redes sociales. Y sobre todo, y lo más importante, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.